Hola madridistas, bueno, hoy lo que vamos a ver os va a dejar de piedra. Realmente no sé ni cómo empezar el vídeo, pero bueno, recordáis aquel partido, ¿no? Del año pasado en Manchester donde el Madrid salió, digamos que un poco entregado. Vale, corrieron diferentes rumores, seguramente algunos los habéis oído o leído ya de algún medio, el tema de la posible intoxicación. Yo no quería creerlo, no lo quería creer y de verdad que se me hace muy difícil pensar en eso, pero ¿y si al final resulta que sí hubo envenenamiento? Bueno, pues de eso vamos a hablar y realmente tenemos más que sospechas fundadas para creer que así fue. Bueno, pues como os decía, resulta que todo el mundo habrá escuchado hablar, seguramente la mayoría de vosotros sabéis esa teoría que surgió sobre todo en las redes sociales, en los medios de comunicación no tanto, aunque algunos sí que se hizo un poco de eco, de aquel extraño partido del Real Madrid contra el Manchester City del año pasado, hace solo 12 meses, en la vuelta de las semifinales de la Champions en Manchester, que acabó con un resultado contundente de 4-0, pudo incluso ser algún gol más, que digamos que el Real Madrid no mostró su versión habitual de la Champions, ni nada parecido. Salió con pocas ganas, con poca determinación, con poca intensidad y regaló el partido prácticamente al City cuando no tenía ninguna ventaja que defender, ya que el resultado de la ida era de un empate a uno, así que no había razón para entregar así el partido y defender un resultado que no estaba a favor del equipo madridista ni mucho menos. Viendo además cómo avanzaba el partido y caían los goles a favor del equipo Citizen, no tenía ningún sentido que el Madrid siguiera sin espabilar y sin por lo menos intentar una ofensiva total para remontar. Parecía que no iba con ellos el partido y fue muy criticado duramente, en mi opinión, muy justo. Todas esas críticas fueron muy justas. El partido del Real Madrid porque realmente fue lamentable. No se puede afrontar así un partido de Champions y mucho menos si eres el Real Madrid. Pero claro, hubo un asunto, ¿no? Hubo una especie de rumor que se extendió, yo creía que sin ningún tipo de base, de que quizás el Real Madrid lo que había sufrido era una intoxicación colectiva en las instalaciones o en el hotel donde se alojaban o donde fuera, quizás en el propio vestuario, por parte del Manchester City. Esto es una acusación muy grave, realmente esto sin pruebas es muy difícil sostenerlo, pero, pero la verdad es que encajaba ese tipo de... Ese fenómeno, el envenenamiento, puede afectar de esa forma a un equipo, de forma colectiva, para que todos salgan como adormilados y sin la cabeza puesta donde la tienen que poner. Simplemente a mí me resultaba imposible creer eso. Yo creía que era algo muy enrevesado, muy rocambolesco, una especie de excusa que sirve para justificar un partido lamentable del Madrid, pero que no tenía ningún sentido ni por dónde cogerlo. Lo que ocurre, y aquí viene lo bueno, lo que ocurre es que entonces, después de muchos meses, el otro día me paré a pensar, vi una noticia y dije, coño, a ver si va a ser verdad. Y voy a explicarme. La noticia decía algo así como que el Manchester City temía haber sido víctima de una intoxicación masiva en Madrid a raíz de este encuentro de este año, de esta temporada, entre el City y el Real Madrid, en Champions, esta vez en cuartos de final. A causa de esta indisposición de Bruyne por problemas estomacales, parece ser que el City se temió eso. Esa la noticia la sacaba el propio Marca, el Marsa, que se suele llamar aquí en España por su vínculo con el Barça y con el antimadridismo. Bueno, en este caso, esta noticia podría pasar desapercibida y podría uno pensar, bueno, pues a lo mejor simplemente excusas o lo mismo que ocurrió el año pasado con aquel rumor, ¿no? Pero claro, es que uno empieza a pensar y a atar cabos, ¿no? Empieza a hilarlo todo y dice, ostras, es que este equipo, el City, tan vinculado además al Barça, no debemos olvidar los estrechos lazos que unen a estos dos clubes, no solo por su afinidad con la corrupción y con estar amorrados al poder para sacar siempre su beneficio, sino por propias personas y trabajadores que han estado, además, en primera línea de fuego
en ambos equipos a la vez. Bueno, a la vez no, quiero decir, en ambos equipos las mismas personas. Por poner unos ejemplos bastante conocidos, Txiki Begiristain, Ferran Soriano o el propio Pep Guardiola han estado más que vinculados, por supuesto, al Barça en una de las épocas más oscuras de este club, durante el Negreirato, y ahora lo están también vinculadísimos al Paris Saint-Germain, no, perdón, es que este otro club también se las trae, pero bueno, al Manchester City en este caso, que es el club de las 115 normas del fair play financiero que han vulnerado y siguen sin pagar por ello. Son dos clubes muy tramposos, probablemente el Barça todavía más, pero los dos clubes más tramposos de Europa probablemente sean esos dos, y en los dos tenemos este tipo de personajes vinculados a ambas entidades, y por lo tanto digamos que son dos clubes pues amigos o que tienen cierta afinidad, ¿no? Clubes que tienden a la trampa, clubes mafiosos. Entonces, claro, uno empieza a pensar y dice, a ver, resulta que el Barça siempre, el Barça y el régimen en general, las instituciones vinculadas al Barça, los medios del Barça, han sido los que han ido creando este discurso de que, por ejemplo, el Madrid estaba vinculado al franquismo. Esa leyenda negra de que el Madrid era el equipo de Franco. Totalmente desmontada a día de hoy, pero aún hay gente que se la ha tragado. Está bastante enraizado, está bastante metido dentro de las cabezas de la masa ovejil, de la gente que no piensa, los más acríticos que reciben el discurso de la propaganda y así se lo creen y ya está. No les importa no pensar porque es más cómodo creer que pensar. Entonces, ese discurso creado por el auténtico régimen, es decir, la propaganda del Barça, de que el Madrid era el equipo de Franco, cuando uno sabe que el Madrid acabó masacrado tras la guerra, no recibió ningún tipo de apoyo de Franco y levantó el estadio gracias al dinero de los bolsillos de sus socios, y todos los que estaban exiliados no pudieron volver, hubo presidentes y jugadores del Madrid asesinados. El Madrid fue uno de los equipos más vilipendiados por el franquismo, y sin embargo era el propio Barça, junto al Atlético Aviación, quien más favores y dádivas recibía del régimen franquista. Aquí tenemos como el Barça condecoró en reiteradas ocasiones a su presidente, a su amado y ahora añorado presidente de honor, tras salvarles en repetidas ocasiones de la quiebra y del descenso. Cuando uno sabe a día de hoy que el Barça, el posiblemente equipo de Franco, si hay alguno que se pueda denominar así, junto al Atlético Aviación, ahora Atlético de Madrid, cuando uno sabe que ese equipo es el que encima está creando el discurso y lleva tiempo creándolo para conseguir instaurar la idea de que el Madrid es el equipo de Franco, uno piensa, ostras, es que nos acusan de lo que hacen ellos. Es decir, nosotros no somos el equipo de Franco, lo son ellos, pero ellos consiguen inducir la idea a la gente de que lo somos nosotros. Y esto va mucho más allá, no es solo por lo del equipo de Franco, es que ellos también nos han estado acusando de tener control sobre los arbitrajes, de robar partidos. Y claro, se da la circunstancia de que hace un año, poco más de un año, en febrero de 2023, se destapó el mayor escándalo, la mayor trama de amaños de la historia del deporte mundial. Se dio aquí en España, y no se dio precisamente con el Madrid, se dio con el Barça. Vaya, vaya. Resultó que era el Barça, es el Barça, el que desde hace décadas tiene a sueldo a la cúpula arbitral. Es el Barça el que maneja a los árbitros y el que roba, partido tras partido, competición tras competición, mientras que el Madrid tiene que luchar contra eso. Es decir, es la mayor víctima de esa trama de amaños sistemáticos. De nuevo, el Barça, esta entidad podrida, ha creado un discurso de que es el Madrid el que sale beneficiado por los arbitrajes, mientras ellos amañan las competiciones arbitralmente. Curioso, ¿verdad? Resulta que el Barça, no solo eso, sino que también ha creado el discurso de que el Madrid controla los medios. ¿Cuántas veces no hemos oído esto de, claro, es que los medios del Madrid, es que los periodistas deportivos son del Madrid, es que, claro, la central lechera, os recordáis, ¿no?, estas palabras de Guardiola. ¿Dónde están los medios del Madrid? ¿Alguien conoce un solo medio del Madrid, aparte de Real Madrid Televisión,
que tendría narices que este no fuera del Madrid. Quitando ese, ¿alguien conoce uno solo? Uno ve todos los medios y dice, pero ¿a quién se le ha ocurrido como madridista, si controlas los medios, poner como jefe de cada uno de los medios a un antimadridista? ¿Por qué la prensa que cubre la información del Real Madrid es precisamente gentuza como Manolo Lama, por ejemplo, antimadridista? ¿Por qué el dueño de Gol Televisión es Roures, un catalán independentista, socio del Barça, avalista de Laporta y parte de dueño del club? ¿Cómo es posible que DAZN sea administrada en su sección de deportes por Quim Domènech, otro barcelonista confeso, catalán de cuna? ¿Cómo puede ser que Mediapro lo lleve Tacho Benet, un independentista catalán socio del Barça? ¿A quién se le ocurre que Pulido sea el jefe de deportes de Cuatro? Pulido, antimadridista y atlético de corazón. ¿Cómo es posible que el dueño del Marca sea el dueño del Torino? Urbano, un tipo que está contra el Real Madrid, así como contra la Juve, porque es su rival doméstico, y contra, por tanto, la Superliga y Florentino Pérez. ¿Cómo es posible que el AS lo haya manejado durante tanto tiempo Alfredo Relaño, otro antiflorentinista declarado? ¿A quién se le ocurre que el Real Madrid, controlando a los medios de comunicación, vaya poniendo a esta gente para controlar cada uno de los medios independientes, de los medios que se supone que no tienen que ofrecer ninguna información contra el Madrid? Vaya, pues curiosamente todos son antimadridistas. Es decir, el Barça y el antimadridismo es el que controla los medios de comunicación, y sin embargo han insertado la idea de que el Real Madrid es quien los controla. Sé que me estoy haciendo muy largo. He pasado por el franquismo, los arbitrajes, ahora los medios de comunicación. Estoy hablando de todo un poco para que veáis que este discurso, el discurso de que el Madrid es el que hace todo aquello que luego resulta que es el Madrid quien lo sufre, es el que me lleva a pensar que esto huele muy mal. Y he dejado cosas en el tintero, no voy a hablar de todo, ¿vale? Porque hay también corrientes de que el Madrid controla las instituciones, y todos conocemos que es el Barça precisamente quien tiene pues los escándalos estos de Rubi con Jerry, etcétera, que si a Albert Soler en el gobierno, Miquel Iceta como el ministro de Deportes, toda esta corrupción de controlar las instituciones, todo el mundo sabe que la lleva el Barça, no la lleva el Madrid. Bueno, todo el mundo lo sabe, no, por desgracia, este discurso ha calado, y ahora parece que es Madrid, que es el Real Madrid, que es Florentino Pérez quien controla las instituciones. Los hilos del palco, ¿recordáis a Piqué diciendo, es que el palco del Bernabéu, los hilos? Ahora Irene Montero diciéndolo también, es en el palco del Bernabéu donde se cuece todo. Pero ustedes, ¿alguno de vosotros ha visto alguna vez una sola persona en el palco del Bernabéu haciendo algo ilegal, beneficiando al Madrid en algo? Porque yo lo que sí he visto es en el palco del Barça a la gentuza, a la escoria que va allí a mover realmente los hilos, a los Roures de turno, a esos sí que los he visto allí, y a la gentuza que controla todo el establishment deportivo, no solo desde Barcelona, sino desde el país entero. A esa gente sí que la he visto en el palco del Barça. ¿Por qué de eso no se habla? Ellos tienen controlado el relato, ellos tienen controlados los medios. Entonces el discurso ofrecido a la gente es un discurso no equivocado, sino directamente manipulado, con intención, no con errores, sino con la manipulación que ellos quieren meter para que el usuario medio de estos medios, valga la redundancia, se lo crea y acabe pensando el Real Madrid maneja todo. Y yo que soy del Barça, o que soy del Betis, da igual, yo que no soy del Madrid, estoy en contra de todo esto. Yo no puedo apoyar a un equipo que maneja a los medios de comunicación, a los árbitros, que ha sido favorecido por Franco, etcétera, etcétera. Todo esto de lo que ha acusado siempre la prensa y los medios de la propaganda al Real Madrid, resulta que lo ha ejercido el Barça. Todo esto, que siempre ha sido el Barça la víctima para la gente y el Madrid el victimario, resulta que ha sido siempre al revés. La leyenda negra del Madrid ha estado siempre ahí y ha sido siempre falsa. Y
por cierto, en este canal vamos a ir desmintiéndolo siempre, uno a uno, cada uno de esos puntos. Dadme tiempo y lo iremos haciendo. Bueno, pues esto es precisamente, y ahora sí llego, ya por fin, lo que me lleva a tener claro que aquí pasa algo. Si nos acusan de A y resulta que A lo ha cometido el Barça, y luego nos acusan de B y resulta que también quien cometió B fue el Barça, y así hasta la Z. Bueno, pues ahora llega el enfrentamiento contra el City, y esta gentuza, que no es el Barça, pero todos nos entendemos si digo que es el Barça. Esta gentuza del City, este Guardiola, este Chiqui Beguiristán y este Ferran Soriano, este equipo de los petrodólares infinitos de Abu Dhabi y de las 115 normas del fair play financiero vulnerados sin consecuencia alguna, este equipo tramposo y ladrón de Europa, ahora nos acusa, mediante sus hilos, mediante este caso el Marca, de una posible intoxicación. Justo este equipo, justo un año después, y justo contra el Madrid, nos acusan de una posible intoxicación porque De Bruyne tiene problemas estomacales. Si nos han estado acusando de todo lo que ellos han hecho, si hasta ahora nos han acusado de lo de Franco, de lo de los árbitros, de lo de los medios, de lo de los palcos del Bernabéu, de lo del dopaje, que me lo he saltado, si nos han estado acusando de todo esto y resulta que eran ellos quienes lo hacían, ¿qué impide que el hecho de que nos estén acusando ahora de intoxicación no sea sino una muestra de que lo están haciendo ellos? Ese partido, como digo, en el que el año pasado el Real Madrid salió sin voluntad, sin físico, sin ganas, sin intensidad, sin meter la pierna, sin ponerse siquiera tristes al final del partido, parecía un equipo sin alma. Ese partido, como digo, en el que nos eliminó, a mi parecer, de forma con muchísima claridad, un vapuleo, el Manchester City. Ese partido es posible que esté muy bajo sospecha. Y es posible que sí, efectivamente, ahora ya sea justo dar credibilidad a esas acusaciones graves, pero bastante creíbles ahora, de envenenamiento, de intoxicación. ¿Quién no nos demuestra, quién ahora es posible que crea que el City es honrado y no va a incurrir en eso, cuando ha incurrido en lo que ha incurrido últimamente? Y no solo eso, sino que sus dirigentes, los que antaño fueran del Barça, llevaron a cabo todas las tropelías que llevaron a cabo, instaurando el discurso de que era el Madrid quien lo hacía. Es el mismo modus operandi, el mismo. Si uno quiere saber hacia dónde va realmente la realidad, tiene que leer los periódicos, tiene que ver los medios de comunicación, y entonces ir en la dirección contraria. Así se ha demostrado hasta ahora que es. Si yo leo en el Marca que el City teme una intoxicación masiva en Madrid, creo que lo que puedo intuir de ahí es que el Madrid fue intoxicado masivamente en Manchester. Siempre piensa mal y acertarás, por lo menos en lo que es en lo que atañe al deporte, especialmente en lo que atañe al Barça y a la gentuza que ha rodeado al Barça y ahora está esparcida, por ejemplo, en el Manchester City. El fútbol español lleva décadas podrido. Los amaños sistemáticos hacen que nuestras competiciones no sean creíbles. Ni siquiera he entrado, porque no lo he necesitado, pero está ahí, en la repugnante vinculación que hubo entre el Barça y UNICEF en su momento durante 11 años, desde 2006 hasta 2016 me parece, o desde 2005 hasta 2015, no me acuerdo, para beneficiarse con el vicepresidente de UNICEF, también vicepresidente de los árbitros en Europa, Enes Erzik, el turco, que hizo que el Barça recibiera escandalosos arbitrajes durante esa época y ganase varias Champions, en la que es la única buena etapa de su europea, de su historia. Este equipo está vinculado a todo lo malo que uno puede imaginar. Es un equipo mafioso, está éticamente hundido en un gran pozo de mierda del cual jamás va a salir. Ni siquiera, aunque fuera sancionado finalmente por ello, podría uno dejar de oler mal siendo de ese club.
pero es que encima jamás les van a sancionar, porque lo tienen todo atado y bien atado. Como decía su caudillo, este equipo está putrefacto y con él todas las competiciones que juega. Y por eso yo soy de la opinión de que el Madrid no debe ir nunca de la mano con este equipo a la Superliga, ni debe participar jamás en una competición donde esté este equipo. Esta semana tendremos un clásico, habrá que verlo y habrá que animar al Madrid a intentar ganar el partido. Pero a mí me produce repugnancia que el Madrid tenga que participar con gentuza como esta. Y esto lo hago extensivo al Manchester City, por supuesto. Vamos a ver qué pasa en el partido de mañana. Vamos a ver cómo salen los jugadores del Madrid. Vamos a ver si hay intensidad, alma, ganas. O si de nuevo el Real Madrid cae vapuleado, nos vuelven a meter un 4-0 y vuelvo a caer en la ingenuidad de pensar que el Madrid ha sido esta vez inferior y nos han eliminado justamente. Vamos a ver lo que pasa. Pero lo que no me cabe duda es de que lo del año pasado huele muy mal. Y hasta ahora no lo estaba haciendo, pero a partir de ahora voy a dar cierta credibilidad a esos rumores cada vez más fundados de que efectivamente al Madrid posiblemente le envenenaron y salió intoxicado a jugar ese partido. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nos han acusado de tantas cosas que al final han hecho ellos, que seguramente una más sea lo más probable. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Perdón por hacerlo tan largo, pero creo que era necesario hacer una recopilación de todo esto para explicar por qué creo que esta tesis tiene bastante base sólida sobre la que sostenerse. Y nada, vamos a ver qué tal va el partido de mañana, esperemos que bien. Yo no tengo altas expectativas, pero apoyaré al Madrid como siempre y si ganamos será una heroicidad más, y si no, pues habrá que estar con el Madrid, porque hasta siempre va a seguir compitiendo contra todo y contra todos. A la Madrid y nada más.